Llega un momento en la vida de todo hombre en que se cansa de intentarlo, deja de dar explicaciones, de insistir, de perseguir a alguien que ya debería ver su valor sin necesidad de pruebas diarias. Y es ahí, precisamente, cuando algo empieza a cambiar, no en ella, sino en el juego, porque mientras tú aún estabas disponible, ella tenía consuelo. Mientras tú insistías, ella tenía seguridad. Mientras tú perdonabas, ella tenía control. Pero cuando un buen hombre decide irse en silencio, sin drama ni anuncio, el vacío empieza a hablar más fuerte que cualquier argumento. La verdad es que el arrepentimiento no nace en el calor de una pelea, nace en el frío de la ausencia. Crece con la comparación, la pérdida de acceso y la tardía comprensión de que ciertas presencias no eran comunes, sino raras. Pero no todas las mujeres se dan cuenta de esto de inmediato. Algunas solo lo entienden cuando es demasiado tarde para volver atrás. Y hoy te voy a mostrar los 8 momentos exactos en los que ella empieza a sentir el verdadero peso de haberte perdido. A partir de ahora, escucharán lo que nadie se atreve a decir, las verdades que se esconden tras discursos preparados que la mayoría prefiere fingir que no ve. Así que suscríbete al canal, activa las notificaciones, dale a me gusta y comenta desde qué ciudad nos ves, porque quiero saber desde dónde nos ves. Muchas mujeres temen que un canal como el nuestro llegue a los 100,000 suscriptores porque saben que cuantos más hombres despiertan, menos efectiva se vuelve la manipulación. De nada sirve despertar si todos a tu alrededor siguen dormidos. Así que suscríbete al canal ahora para ayudarnos a ampliar nuestra comunidad de hombres lúcidos y preparados. Es completamente gratis. Ahora, sin más preámbulos, vamos al grano. Primer momento, cuando realmente dejas de insistir. Hay una diferencia abismal entre un hombre que dejó de insistir como estrategia y uno que dejó de insistir porque finalmente comprendió su propio valor. El primero sigue jugando, sigue esperando una reacción, sigue mirando su teléfono a las 3 de la mañana con la esperanza de encontrar un mensaje que justifique todo ese esfuerzo. El segundo, no. El segundo ha llegado a un punto interior donde la claridad supera al deseo, donde la dignidad habla más fuerte que el anhelo. Y es precisamente esta diferencia la que ella siente, no porque sea demasiado perceptiva, sino porque el cuerpo y el comportamiento de un hombre que realmente se ha rendido transmiten una frecuencia completamente diferente. Ya no hay tensión en el aire, ya no hay esa energía ansiosa que, incluso desde la distancia, la alcanzaba como una corriente invisible. El silencio real tiene un peso que el silencio calculado nunca tendrá. Cuando dejaste de responder antes, era un silencio total, lleno de expectativas, lleno de ego herido, lleno de esperanza disfrazada de indiferencia. Ella lo sabía. Las mujeres interpretan muy bien el silencio, especialmente el silencio de alguien que aún espera algo de ellas. Pero cuando el silencio proviene de un lugar de paz, de un hombre que ha reorganizado sus propios sueños y ha puesto su propia vida en el centro, ese silencio tiene una textura diferente. Es vacío de una manera que perturba, porque no hay nada a lo que ella pueda aferrarse, nada que interpretar, ningún hilo suelto que pueda tirar para confirmar que aún tiene poder sobre ti. Y ahí es donde comienza su incomodidad, no de inmediato, ni de forma drástica, sino gradual e inevitable. Su mente empieza a notar ausencias donde antes había presencia, el teléfono que ya no avisa, el nombre que ya no aparece en redes sociales, la energía que simplemente se apagó. Y cuando la mente nota una ausencia repetidamente, empieza a construirle significado, empieza a preguntarse por qué, empieza a revisitar. Y este proceso silencioso que ocurre dentro de ella sin que lo sepas, sin que lo veas, sin que participes, este proceso es el comienzo de todo lo que viene después. Segundo momento. Cuando ella te pone a prueba y no reaccionas. La prueba es casi instintiva. No es necesariamente malicia premeditada, es una comprobación.
Una forma de confirmar que el mapa que tiene en la cabeza sigue siendo correcto, que sigues donde te dejó, que el poder que sentía sobre la situación aún existe, el mensaje indirecto, la historia en el momento estratégico, el «Oye, ¿cuánto tiempo sin verte?», que parece inocente, pero tiene un gran peso. Todo esto es su intento de acercarse para ver si sigues ahí. Y durante mucho tiempo lo estuviste. La reacción llegó rápidamente, a veces disfrazada de casualidad, pero llegó. Esto la tranquilizó. Confirmó que el control era real, que la narrativa que construyó sobre la dinámica entre ustedes dos aún se mantenía. Cuando no hay reacción, todo el sistema se congela. No es solo decepción, es desorientación. Envía la historia, espera, comprueba quién la vio, se da cuenta de que la viste, espera un poco más y no pasa nada. Ningún mensaje, ningún comentario, ningún me gusta estratégico, nada, y nada en este contexto dice más que cualquier respuesta. Porque cualquier respuesta, incluso una fría, confirmaría que sigues en órbita. El silencio absoluto es lo único que no sabe procesar, porque durante todo el tiempo que estuvieron juntos o fueron cercanos, nunca tuvo que lidiar con esta versión de ti. La sensación de control, al ser destrozada de esta manera, no desaparece discretamente, sino que se resquebraja. Y en medio de este resquebrajamiento surge una pregunta que no esperaba tener que plantear. ¿De verdad ya no le importa? No como una confirmación de su victoria, sino como una pregunta genuina, porque la respuesta que siempre dio por obvia, de repente, ya no lo es. Y cuando una mujer empieza a cuestionar algo que siempre consideró seguro, comienza el proceso de reevaluación. Lento, incómodo, pero real. No hiciste nada. Simplemente dejaste de reaccionar, y eso, paradójicamente, fue lo más poderoso que pudiste haber hecho. Tercera etapa. Cuando notes una mejoría visible, la verdadera evolución no grita, se nota. Se nota en tu postura, en tu tono de voz, en la claridad con la que expresas lo que quieres, en los resultados que empiezan a surgir silenciosamente en tu vida. No te despiertas un día decidiendo demostrarle que estás bien. Te despiertas un día decidiendo estar realmente bien, y la diferencia entre estas dos motivaciones cambia por completo lo que el mundo ve en ti. Cuando la mejora surge desde dentro, cuando el nuevo enfoque es genuino, cuando la disciplina se construye porque finalmente entendiste que tu vida merecía toda tu atención, irradia. No hay forma de ocultarlo, y no hay forma de fingirlo, al menos no por mucho tiempo. No con quienes te conocen bien. Ella lo notará. Quizás a través de las redes sociales, quizás a través de alguien en común, quizás a través de una foto, una postura diferente, un logro que le llame la atención indirectamente. Y cuando lo note, ocurrirá algo inesperado, la comparación. No una comparación forzada, ni unos celos estratégicamente cultivados, sino una comparación natural e involuntaria que su mente hará entre la versión de ti que conocía y la que está surgiendo ahora. Y si la versión actual es mejor, más centrada, más serena, más plena, esta comparación le dolerá de una manera específica, porque se dará cuenta de que esta mejora ocurrió sin ella, a veces por su ausencia. Lo que más pesa es no verte bien, es comprender que siempre estuviste bien protegido y que la situación que ella creó o permitió fue lo que finalmente te impulsó a liberarla. Hay una cruel ironía en esa comprensión y ella la siente aunque nunca la verbalice. No intentas provocar celos y eso es precisamente lo que genera los celos más profundos, porque los celos por el rendimiento son fáciles de ignorar. Pero los celos por la evolución genuina, por un hombre que claramente ha encontrado su propio camino, son imposibles de fingir que no existen. Ella carga con esto en silencio, y el silencio pesa cada vez más. Cuarta etapa. Cuando otra mujer muestra interés en ti, había una sensación de seguridad cómoda, a menudo inconsciente, en ella.
La idea de que estarías disponible. No necesariamente que te quisiera de vuelta ahora, sino que la opción existía, que el camino estaba abierto, que si alguna vez lo decidía, estarías allí. Esta seguridad no se expresaba en palabras, simplemente se asentaba basada en la historia, en tus reacciones pasadas, en el patrón que tú misma ayudaste a construir con el tiempo. Y mientras existiera esta seguridad, podía permitirse no pensar demasiado. Lo garantizado rara vez ocupa la mente por mucho tiempo. Cuando otra mujer entra en escena, y ella lo sabrá, de alguna manera tú siempre lo sabes, lo que cambia no es solo la situación práctica, lo que cambia es el mapa mental que tenía de ti. De repente, lo estático se vuelve dinámico, lo predecible se vuelve incierto. La disponibilidad que presumía empieza a parecer finita, con fecha de caducidad, cuestionada. Y la mente humana tiene una tendencia conocida, valorar lo que percibe como escaso. Tú no has cambiado, pero su percepción de ti sí ha cambiado por completo, porque ahora tiene pruebas concretas de que otras personas ven lo que una vez tuvo a su lado. Lo que está sucediendo dentro de ella ahora mismo es una mezcla incómoda de sentimientos que quizá ni siquiera pueda identificar con claridad. No es necesariamente un amor revisitado, sino el ego confrontado con una nueva realidad. Es la comprensión de que lo que descartó o dejó escapar no se quedó ahí esperando. Evolucionó, fue deseado. Fue reconocido por otros, y esta percepción externa valida algo que quizá ya sentía internamente, pero logró reprimir, que tal vez cometió un error. No un error pequeño, no un error fácil de corregir, sino el tipo de error que permanece en la memoria y resurge en las comparaciones silenciosas que hará durante mucho tiempo. Quinto momento, cuando ella experimenta algo superficial después de ti. El contraste no llega de forma dramática. Ocurre en una conversación casual, en una cena cualquiera, en una noche que debería ser buena pero que termina con ella mirando al techo, incapaz de explicar exactamente qué falta. La nueva conexión tiene sus cualidades. Quizá sea divertida, quizá sea nueva, quizá tenga esa dosis de novedad que temporalmente se confunde con profundidad. Pero en algún momento, inevitablemente, querrá hablar de algo que realmente importa. Querrá ser comprendida a un nivel más profundo. Hará una referencia, compartirá una reflexión más profunda. Abrirá una capa de sí misma que no abre a cualquiera. Y, por otro lado, encontrará superficialidad. No por malicia, simplemente porque no todos pueden llegar a lo profundo. Y ahí es cuando el recuerdo de ti aparece sin invitación. No como un anhelo romántico, sino como una referencia involuntaria. Recuerda una conversación que tuviste, un momento en que entendiste algo que ella ni siquiera había terminado de explicar, un silencio cómodo que no necesitaba ser llenado. Recuerda la sensación de ser visto de verdad, no solo admirado superficialmente. Y cuando este recuerdo surge en medio de una conexión superficial, su peso es enorme. Porque la comparación no es justa, y lo sabe, pero la mente no pide permiso para comparar, simplemente compara. Y el resultado de esta comparación duele de una manera específica que no esperaba sentir. Lo que empieza a comprender, poco a poco y a veces con reticencia, es que la profundidad es algo poco común, que la facilidad con la que conectaron no era común, no era algo que encontraría a la vuelta de la esquina solo porque decidió buscar algo nuevo. Existe la cómoda ilusión de que hay alguien mejor ahí fuera, alguien que tendrá todo lo que el anterior tenía y todo lo que le faltaba. A veces es cierto, pero a menudo lo que encuentra es una serie de conexiones que demuestran lo contrario, que lo que ella tenía era más difícil de replicar de lo que imaginaba, y este descubrimiento, hecho en la práctica, en el día a día de nuevas experiencias superficiales, es una de las cosas más honestas que tendrá sobre lo que ha perdido. Sexto momento, cuando se da cuenta que no hablas mal de ella. En algún momento te convencerá,
a través de un amigo en común, redes sociales o alguna conversación indirecta, de que no anduviste destruyendo su imagen, que cuando te preguntó qué pasó, fuiste vago o simplemente honesto sin ser cruel, que no usaste su dolor como combustible para exponerla, que no convertiste la ruptura en una narrativa pública, que no buscaste aliados para validar lo equivocada que estaba. Y esta información, cuando le llega, no le trae alivio inmediato, sino incomodidad. Porque sería más fácil lidiar con un hombre que explotó, que reaccionó mal, que hizo lo que la mayoría de los hombres hacen cuando se sienten rechazados o abandonados. La madurez silenciosa de un hombre que sufrió pero no destruyó es una de las cosas más perturbadoras para quien causó el dolor, porque elimina cualquier justificación que pudiera usar para menospreciarte. Si hubieras hablado mal de ella, podría decir que eras inestable, que nunca fuiste tan bueno, que su partida fue lo correcto. Pero como no lo hiciste, como mantuviste la compostura y manejaste el final con dignidad, ella no tiene esa excusa. Se ve obligada a verte como realmente eres. Alguien que tuvo carácter cuando tenerlo era difícil. Alguien que la protegió incluso cuando no lo merecía. Este reconocimiento cambia algo dentro de ella para siempre. No necesariamente te trae de vuelta, pero te eleva a un lugar en su memoria difícil de ocupar e imposible de borrar. Pensará en ti cuando se encuentre con alguien que hable mal de su ex en la primera semana. Pensará en ti cuando vea de cerca la inmadurez emocional. Te usará, incluso sin querer, como referencia de lo que significa tener un carácter auténtico. Y esa referencia pesará más cada vez que lo que encuentre no esté a la altura, lo cual ocurrirá la mayoría de las veces, porque lo que has demostrado es realmente excepcional. Séptimo momento, cuando el tiempo pasa y no vuelves. Al principio, probablemente no creía que fuera permanente. Hay una fase en la que la ausencia aún parece temporal, en la que interpreta tu silencio como un orgullo fugaz, como una fase que pasará, como un juego que sabrá resolver cuando decida que es el momento. Ya lo ha visto antes, el hombre que desaparece un rato y luego regresa, porque el anhelo habla más fuerte que la decisión. Así que espera, no activamente, no abiertamente, sino con esa seguridad pasiva de quien cree saber cómo terminará la historia, que cederás, que aparecerás, que solo será cuestión de tiempo. Cuando las semanas se convierten en meses y no apareces, esa certeza empieza a resquebrajarse. Ella empieza a darse cuenta de que tu silencio no es una estrategia, sino una postura, que la decisión que tomaste no fue en el calor del momento y que la revisarás cuando la extrañes. Te fuiste de verdad. No fue con drama, no fue con un ultimátum, no fue con una escena. Fue con la tranquilidad de quien ha llegado a una conclusión y no necesita revisarla. Y esta forma de irte, sin una puerta abierta, sin cabos sueltos, sin un mensaje nocturno que revele que todavía piensas en ella, esta forma es la que más pesa porque no le deja nada que procesar. En este contexto, el tiempo deja de ser su aliado y se convierte en su testigo. Cada semana que pasa sin tu regreso confirma lo que le llevará mucho tiempo aceptar, que no fue orgullo, fue una decisión, que no fue una fase, fue claridad. Y cuando esta verdad se asienta definitivamente, lo que viene con ella es una reevaluación de todo, de las decisiones que tomó, las cosas que priorizó, los momentos en que podría haber hecho las cosas de otra manera y no lo hizo. No porque quieras que sufra, sino porque la realidad, cuando finalmente ya no se puede evitar, tiene este efecto. Y la realidad aquí es simple y dura. Realmente te fuiste, y el tiempo lo demuestra cada día que pasa. Octava etapa. Cuando la soledad sustituye al ego. Hay una fase en la que el ego lo sustenta todo. Cuenta una historia convincente, que la decisión fue la correcta, que la libertad es mejor, que las opciones son infinitas, que ella está bien y quizás incluso mejor.
El ego es ruidoso, es performativo, es bueno llenando espacios con narrativas que protegen a la persona de tener que afrontar lo que realmente siente. Y mientras haya ruido externo, amigos, salidas, nuevas experiencias, distracciones, el ego logra mantenerse. Encuentra combustible en el entorno, encuentra validación en la mirada de los demás. Encuentra una razón para existir en las historias que se cuenta sobre sí mismo cuando está rodeado de gente. Pero la soledad no negocia con el ego. Llega cuando cesa el ruido, en la madrugada de una noche cualquiera, en un domingo sin planes, en un momento de silencio entre una cosa y otra, donde no hay suficiente distracción para evitar que surjan pensamientos reales. Y en esos momentos, sin público, sin espectáculo, sin nadie a quien deba parecer buena, la verdad tiene espacio para emerger. No dramáticamente, no necesariamente con lágrimas, sino con esa claridad fría y honesta que solo llega cuando uno está completamente solo consigo mismo. Es ahí donde el ego baja la guardia. Es ahí donde la verdadera pregunta finalmente tiene voz. Y la pregunta es esta: ¿acaso descarté a alguien excepcional? No es una pregunta que te haga. No es una pregunta que admita ante nadie. Es una pregunta que se hace a sí misma, en el silencio de su propia conciencia, sin aplausos externos, sin que nadie valide la respuesta en ninguna dirección. Y el peso de esta pregunta no proviene de la incertidumbre, sino del hecho de que, en el fondo, ya sabe la respuesta. Sabe que conexiones como la que tuviste no surgen todas las semanas. Sabe que un carácter como el tuyo no es estándar. Sabe que la profundidad, la lealtad, la madurez que demostraste, especialmente al final, son cosas que le llevará mucho tiempo recuperar, si es que alguna vez las encuentra. Y cargar con esta respuesta en silencio es, quizás, el peso más honesto que sentirá en todo esto. Si este video te identificó, muestra tu apoyo. Dale a me gusta, suscríbete al canal y escribe gratitud en los comentarios. Esta pequeña acción ayuda al algoritmo a llevar este mensaje a más hombres que necesitan abrir los ojos y recuperar su fuerza interior. Cada interacción que hagas impulsa este movimiento. Gracias por seguirnos. Quédate con nosotros, porque cada día compartimos ideas y consejos para ayudarte a fortalecer tu mente, reconstruir tu autoestima y tomar las riendas de tu propia historia. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.